Vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero Esteban Delgado. Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Fíjense, en referencia a la información que ofrece el vocero de la presidencia, el señor Homero Figueroa, en el sentido de que el gobierno va a congelar los precios de los combustibles esta semana. Y dice que el sacrificio que se está haciendo para no ajustarle los precios a los combustibles es de 610 millones de pesos esta semana. Porque si no, iba a haber que aumentarle alrededor de 40 pesos a los diferentes tipos de combustible, el precio por galón. Bueno, si era 40 pesos, imagínense, eso quiere decir que cada galón iba a subir entre 8, 7, 8 pesos. Si te pone, vamos a decir, las 4 categorías, gasolina, premium y regular, gasoil óptimo y regular y el gas licuado de petróleo. El asunto es que a veces uno se le llama la atención porque ciertamente los precios de los combustibles deben subir por el hecho de que ha venido subiendo el petróleo y ha venido subiendo el precio de los derivados. Ahora los precios de los derivados y del petróleo vienen subiendo desde hace un tiempo y en esas mismas proporciones vienen ajustándose los precios en el mercado local. Luego tú tienes entonces una especie de estabilidad en alza. ¿Qué es una estabilidad en alza? Tú dices, bueno, mire señores, tuvimos petróleo a 65, tuvimos petróleo a 50, a 55, a 65, ha venido subiendo, y está en 90, está en 95. Bueno, pero si se mantiene o si ha estado en las últimas semanas entre 90 a 95, entonces quiere decir que no ha habido variaciones altas en las proporciones en que hemos tenido en el último año, vamos a decir. Entonces, como ya están altos los precios del combustible, las variaciones que se están produciendo, si están dentro de ese rango de 90 a 95, no pueden implicar ajustes en el precio por galón de 10 y de 12 pesos, porque ya los ajustes serían acorde con la variación del precio internacional, que ya está alto, y ya esa altura se le ajustó a los precios locales, porque están caros los precios de los combustibles. O sea, que a veces uno se pregunta, bueno, mira, es que el petróleo ha subido, qué sé yo, $40, muy bien, es verdad. Pero en las últimas semanas ha subido $3, $4, entonces tú no puedes ajustar 10 pesos semanal si no ha subido en la proporción en que viene subiendo desde que comenzó a subir. Pero ya ese es otro tema. A lo que quiero referirme es a la parte correspondiente al sacrificio fiscal, entre comillas, del gobierno. Por eso yo digo que es mejor no modificar la ley de hidrocarburos y entonces, bueno, seguir haciendo eso, subsidiando, entre comillas, el precio, para que entonces no sufra tanto el consumidor mientras se mantienen en alza los precios de los combustibles. Vamos a suponer, vamos a fantasear, como decía una profesora que yo tenía en una maestría, que toda la semana el gobierno tenga que sacrificar 600 millones de pesos para no ajustarle el precio mayor a los combustibles para los consumidores. O sea, vamos a mantener congelados los precios de los combustibles, eso va a implicar un sacrificio de 600 millones toda la semana. Si es así, serían 52 semanas en el año, que eso es lo que tiene el año, 52 semanas, 600 millones. 600 millones por 52 semanas serían 31.200 millones de pesos. Te dirá, bueno, eso es mucho dinero. Sí, 31.200 millones de pesos. Pero si tomamos en cuenta que el año pasado el gobierno recaudó por impuestos a los combustibles 69.577 millones de pesos, entonces estaríamos hablando de que el gobierno, como quiera, estaría recaudando, aún sacrificando 600 millones de pesos semanal, que no va a ocurrir eso. O sea, puede que sacrifique 600 en una semana, en otra semana 200, en otra semana nada, en otra semana un chismá, pero no creo que haya forma, porque para eso tendría que ponerse el precio de los combustibles, del petróleo en el mercado internacional a $150. Pero asumiendo el peor de los escenarios, el peor de los escenarios es que toda la semana haya que buscar 600 millones de pesos para evitar ajustes adicionales a los precios actuales de los combustibles. Eso implicaría un sacrificio fiscal de 31.200 millones de pesos. Si se compara eso con lo que se consumió el año pasado y lo que nosotros pagamos de impuestos el año pasado por los combustibles, asumiendo el mismo consumo, que no aumente el consumo, y siempre aumenta, todos los años aumenta el consumo porque la economía se va dinamizando, pero asumiendo que no aumenta el consumo y asumiendo los mismos montos de los impuestos que tenemos, el gobierno estaría recaudando 69.577 millones de pesos y entonces le estaría sobrando de lo que está sacrificando 39.377 millones. Pero si el gobierno tuviera que sacrificar toda la semana 600 millones de pesos para no ajustar los precios de los combustibles, eso quiere decir entonces que toda la semana los precios de los combustibles en el mercado internacional estarían subiendo. Y si es así,
aún sin aumentar el consumo, como quiera las recaudaciones del gobierno aumentarían por encima del monto que se recaudó el año pasado. ¿Por qué? Porque una proporción del impuesto es un impuesto ad valorem, 16% sobre el valor al que se compran los combustibles. Entonces, supóngate que, bueno, señores, los combustibles siguen subiendo. Sí, siguen subiendo. Como siguen subiendo, no lo vamos a ajustar. Vamos a sacrificar 600 millones de pesos semanal. Pero como siguen subiendo, ese ad valorem sigue subiendo. Quiere decir que los consumidores, como quiera, estamos pagando ese impuesto. O sea, como quiera, la recaudación del gobierno sería mayor, aún haciendo ese sacrificio de 600 millones. Pero además, la recaudación del gobierno sería mayor por el hecho de que una parte del combustible que se comercializa en el país, una parte mínima se refina aquí y otra parte se importa a través de una empresa que es 100% estatal, que es la Refinería Dominicana de Petróleo, Refidonza. Entonces, quiere decir que Refidonza obtiene ganancias por sus operaciones comerciales en el mercado de los combustibles. Tiene una cuota, una participación, vamos a decir que tengo una participación de 20, 30% del mercado. La otra participación la tiene el sector privado. Entonces, esa ganancia que obtiene Refidonza como empresa estatal, bueno, tú también tendrías que sumársela a lo que el gobierno recauda por los impuestos a los combustibles, porque es un ingreso que va para una empresa del Estado, y el Estado de ahí puede hacer entonces lo deducible correspondiente, y el sacrificio no sería de 31.200 millones, sino que redondeando, o no redondeando, cuadrando, sería menor. Y eso estoy poniendo el peor escenario. El peor escenario. ¿Por qué digo el peor escenario? Porque el año pasado, cuando ciertamente hubo aumentos constantes de los precios del petróleo y de los combustibles en el mercado internacional, el sacrificio fiscal del gobierno fue de 13.200 millones de pesos. Para no ajustarlo más de lo que se ajustaron. 13.200 millones. Como se recaudaron 69.577 millones de pesos el año pasado, la diferencia entre lo que sacrificó el Estado, el gobierno, y lo que cobró de impuestos a los consumidores de esos combustibles fue de 56.377 millones de pesos. Quiere decir que el gobierno tuvo un ingreso neto por impuestos a los combustibles el año pasado, neto, o sea, descontando lo que sacrificó para no cargarnos más precios, más aumentos, tuvo un ingreso neto de 56.377 millones de pesos. Y si sacrificara, en vez de 13.200 millones de pesos, si sacrificara 31.200 millones de pesos, o sea, más del doble, como quiera tendría un ingreso neto de no menos de 38.000 millones de pesos por recaudaciones de impuestos a los combustibles. Claro que lo ideal es que tenga como quiera su ingreso neto completo con base en los impuestos que se cobran y con base en los precios que tenemos. Pero ante esta realidad se supone que todos debemos sacrificarnos. Nos sacrificamos los consumidores pagando más caro el combustible y se sacrifica el Estado recaudando menos de lo que recauda, no dejando de recaudar, no subsidiando, no perdiendo dinero en el negocio de los combustibles, sino ganando menos. O sea, ingresándole menos de lo que le ingresa, que no es lo mismo a decir que tuvo que perder dinero o que tuvo que sacrificar dinero del erario para poder llevarle un alivio a los consumidores. No le está sacrificando dinero del erario. Lo que está haciendo es cobrándole menos a los consumidores, porque de lo que le está cobrando, le está sacando una parte mínima para poder compensarle el precio. Repito, el año pasado se recaudaron 69.577 millones de pesos por impuesto a los combustibles y el sacrificio fiscal del Estado para no cargarnos más aumentos fue de 13.200 millones. Si este año asumiéramos un sacrificio mayor, más del doble mayor, 31.200 millones, 600 millones semanales, aún así el gobierno, recaudando lo mismo que recaudó el año pasado y va a recaudar más, estaría recibiendo un ingreso neto de 38.377 millones de pesos o más. Esa es la realidad. Por eso entonces, bueno, sigamos subsidiando el precio mientras esté alto hasta que comience a bajar, porque en algún momento comenzará a bajar. Francis.